Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Hoy tengo el gusto de poder dialogar con la abogada Lourdes Mejía Howard, es secretaria de la Plataforma Amplia Nacional Liberadora, PANAL. PANAL es una plataforma de sociedad civil y de diferentes sectores sociales y gremiales que están y que recientemente han presentado una articulación ciudadana orientada a impulsar la llegada de la CICI a Honduras y también apoyar la instalación de una junta nominadora que concluya con la elección de una Corte Suprema de Justicia a la medida no de los políticos, a la medida no de los intereses de las bancadas en el Congreso Nacional, sino por fin a la medida de lo que necesita el país. Abogada Mejía Howard, qué gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Aldo. Es un placer. Gracias por la invitación, por este espacio que nos abre para poder pronunciarnos como sociedad civil, como parte de la sociedad civil. Recién han presentado esta articulación ciudadana y me parece una iniciativa oportuna, importante, partiendo del hecho de lo que se nos viene, ¿verdad? Primero que tenemos que elegir una nueva Corte Suprema de Justicia o comenzar en este proceso. Y segundo, creo que la necesidad del país también por la instalación de una comisión contra la impunidad. Es correcto. De hecho, yo salgo de la plataforma PANAL y como tal fuimos invitados por otras organizaciones a formar parte de esta iniciativa. Desde enero hemos estado reuniéndonos y finalmente hemos logrado, entre otras cosas, reunirnos con personeros de la ONU, en este caso de la embajadora residente de la ONU, Sí. también con los miembros del Departamento de Derechos Humanos de la ONU, también con el secretario de Transparencia, con el Congreso Nacional, una delegación que presentó nuestro proyecto, que está más que todo fundamentado en lo que es la propuesta del abogado Edmundo Orellana con apoyo de las organizaciones de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hemos estado trabajando, Aldo, tenemos mucha preocupación por la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sabemos que si en esa elección sana es bien difícil que podamos tener la instalación de la CICI. Nuestra idea principal es la CICI, pero en el camino hemos encontrado que la Corte Suprema de Justicia debe ser un baluarte para poder considerar que existe un terreno fértil para que en Honduras prevalezca la justicia. De hecho, y por eso la introducción que yo hacía en el programa de hoy, una Corte Suprema de Justicia a la medida, pero no de los políticos. Yo recuerdo, y creo que usted y el auditorio recuerda la forma en que se eligió esta Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerda usted aquella más de un mes votando sí o no por un magistrado hasta que salió el último que era quien se proponía como presidente del Poder Judicial? Esto no nos puede volver a pasar. ¿Cómo hacer para que esto no nos pase? Bueno, en primer lugar necesitamos que realmente los congresistas sean verdaderos representantes del pueblo, porque eso es lo que son. Nosotros elegimos a esos congresistas para que representaran las aspiraciones del pueblo, no de una parte del pueblo, de toda la ciudadanía. Porque no hay hondureños de una manera o de otra, todos somos hondureños y todos estamos preocupados por cómo generar mayor tranquilidad a este país, porque como bien decíamos, pasamos de problema en problema, luchamos por sobrevivir y es muy importante entonces que nosotros empecemos a través del Congreso Nacional con las iniciativas de ley, los proyectos de ley que se les ha presentado, hacer una nueva ley para regular quiénes van a ser los miembros de la Junta Nominadora, cuáles deben ser los requisitos mínimos que debe
de tener esa junta nominadora, quiénes son los representantes de la sociedad civil, porque es una de las 7 organizaciones que deben participar, qué es la sociedad civil, y además que no existan propuestas por ninguna organización, sino que estemos hablando ya de autopropuestas. Sabemos que solo es un 5% del universo de abogados en Honduras que puede acceder a autoproponerse por la regulación del notariado. Del notariado, sí. Pero dentro de ese 5% podemos encontrar buenos elementos, hombres y mujeres capaces, íntegros, que realmente se preocupen no por lo que quiera un partido, sino por lo que necesita el país. Y el país tiene sed de justicia, una justicia imparcial. Parece utopía, pero tenemos que luchar por eso, porque si no, significa que nosotros no hemos aprendido nada de nuestra reciente historia. Estamos separados, divididos desde el 2008 y lejos de buscar esa conciliación de la cual habló la señora presidenta en su discurso de inauguración, estamos volviendo a polarizarnos alrededor de un tema que debería de unirnos, como es la justicia. ¿Cuáles son, en síntesis, esas propuestas que ustedes, o que desde PANAL están surgiendo, desde esta articulación ciudadana están surgiendo para los diputados? ¿Cuáles son esas propuestas en concreto, por ejemplo, en el tema de regulación de los requisitos, en el de regulación de las nominaciones? ¿Podemos compartir algunas? Sí, claro. Mire, en lo que los puntos torales que nosotros estamos tratando de ser escuchados, sobre los cuales queremos ser escuchados, y ya los presentamos a la Corte, al Congreso Nacional, son, en primer lugar, ¿cuál va a ser la manera para identificar a esos profesionales que no tengan un sesgo político, que no sean altos funcionarios, que no sean parientes, que se respete ese principio, que no hayan participado en elecciones, en las elecciones anteriores, y que no tengan cuentas con la justicia ni denuncias? Y además, que se mida no la ética, porque la ética no se puede medir, la ética es la ética, o se es o no se es, y así lo tenemos que manejar. Pero sí la integridad, la academia, la idoneidad, el conocimiento, porque recuerde que en la Corte Suprema de Justicia hay diferentes salas, entonces tenemos que buscar gente que va a integrar cada una de esas salas, que hayan tenido una experiencia sobre lo que es, por ejemplo, el recurso de casación, el recurso de amparo, que hayan litigado, que no hayan vivido únicamente de un puesto en el gobierno, o que no hayan tenido una trayectoria profesional que por sí misma a ellos les haga ver como personas capaces, idóneas, para que puedan representarnos en esos 15 puestos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos que quienes vayan a evaluar a estos autopropuestos, porque nosotros queremos que se autopropongan, quienes vayan a evaluarlos sean capaces, que sean personas que tengan los conocimientos para evaluar a alguien que va a ser magistrado de una Corte Suprema de Justicia. Es decir, a lo mejor van a tener que asesorarse, y me imagino que así lo han hecho en otras ocasiones. Por lo tanto, las personas que deleguen esas 7 organizaciones deben ser personas que tengan suficiente criterio, que sean firmes, que conozcan los temas que van a preguntar. Y además, una cosa bien importante, Aldo, es que en las elecciones de la Corte Suprema anterior, se recuerda usted, no sé si se recordará, que habían preguntas diferentes. Claro. Por ejemplo, a un candidato le preguntaban algo sobre, digamos, casación, y al otro le preguntaban algo como qué haría en una situación de su vida personal. Creemos que lo que tiene que ver con la vida personal, con la vida del día a día de estas personas, deben venir en preguntas separadas, y que las preguntas que conciernan a los aspectos netamente jurídicos tienen que ir por separado. De esa manera no vamos a tener preguntas muy difíciles para unos
y preguntas muy fáciles para otros, ¿verdad? Entendemos que lo que se quiere medir es integridad, no digamos moralidad, porque eso es muy subjetivo, integridad en el día a día de Méritos, las méritos personas. profesionales, Méritos meritocracia. profesionales que prime, por ejemplo, un doctorado, una maestría o un abogado, pero siempre y cuando ese doctor realmente haya tenido una experiencia en el manejo de asuntos en el día a día ante los tribunales, que sepa manejar, que haya participado, no como hay algunos que yo conocí que me dieron clases en la universidad que nunca trabajaron, siempre han vivido del gobierno, ¿verdad? Entonces, queremos gente que prime la academia, que prime el conocimiento, que podamos elegir, aspiramos doctorados, mínimo posgrados, pero si no, personas que han ejercido su profesión a lo largo de los años, que también pueden aportar pueden hacer un gran aporte a lo que es la justicia. Y, Queremos y sobre todo experiencia y honorabilidad en la experiencia, ¿verdad? Que al final correcto, eso tiene mucho que ver, es decir, porque correcto, por hay gente que ejemplo, ha representado personas que tal vez han tenido conflictos fuertes con el Estado o conflictos reñidos con la ley. Yo creo que todo eso se debe valorar al final. por supuesto, y por eso debe hacerse, mire, por eso esta ley se tiene que debatir en este mes, porque sabemos que para el 15 de julio debería el Congreso Nacional hacer un llamado a las 7 organizaciones que participan de la Junta Nominadora. Para el 31 de agosto, creo, si no me equivoco, la Junta Nominadora ya deberá de presentar un listado de los autopropuestos y también de la forma en que van a hacer estas evaluaciones. Deberán tener su propio reglamento interno y algunos otros instructivos que van a utilizar para la elección de los mejores candidatos autopropuestos. Voy a ir a la pausa, abogada, y cuando regresemos hablamos de los autopropuestos y hablamos también de las organizaciones que deben de proponer, o por lo menos que están representadas ahí en esta junta nominadora. Ya regresamos aquí en Al Banquillo por TSI. Estamos de regreso en Al Banquillo, dialogamos con la abogada Lourdes Mejía Howard de la plataforma Amplia Nacional Liberadora PANAL y ahora esta plataforma de articulación ciudadana que busca poner el dedo en la llaga, poner atención, ser auditor y o hacer incidencia en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, particularmente a nivel de procesos. Son 7 las organizaciones proponentes, ¿verdad? Está ahí el sector obrero, ¿verdad? Están las academias, el Colegio de Abogados, está el Comisionado de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, sí, no debería de estar. No debería porque es juez y parte, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia es juez y parte. Pero no podemos cambiar la Constitución. Sí, no, totalmente, ¿verdad? Las organizaciones civiles. Las de sociedad civil. Y aquí, en breve le voy a preguntar, pero a mí me parece que un buen aporte de este nuevo Congreso Nacional es que reformar esa ley, porque la Corte Suprema no puede proponer candidatos que lo vayan a sustituir, ¿verdad? O sea, no sé, me parece un conflicto de intereses ahí. Pero bueno. Claro, desafortunadamente ya el tiempo... Sí, ya no da. ¿Verdad? Ya premia, Sí, ya no sabemos que tienen que elegirse a los magistrados antes del el 23 de enero del año próximo, entonces no hay tiempo para hacer una reforma a la Constitución y ratificarla en la siguiente legislatura. Así Correcto. que tenemos que vivir con eso. Nos vamos con lo que tenemos, como dice alguien por ahí. Nos vamos con lo que tenemos y con lo que tenemos que buscar la mejor salida, la más decente, y ahí es donde queremos incidir como ciudadanía, como parte también de la sociedad civil, para que se escuche lo que nosotros estamos recomendándole
Hemos tenido receptividad del Congreso Nacional, sin embargo no se había turnado la ley aún la semana pasada. Sí. Y eso nos preocupa muchísimo porque sabemos que la Constitución establece fechas específicas. Así que ellos deben de empezar ya a socializar, a revisar las recomendaciones que se les ha dado. Son recomendaciones que también se les dieron por parte de las Naciones Unidas, Departamento de Derechos Humanos. Sabemos que cuando esa ley fue al Poder Ejecutivo, que fue la de Edmundo Orellana, que es la que nosotros hemos estudiado, fue recortada en muchas cosas y por eso nosotros no le encontrábamos sentido a lo que habían mandado la Secretaría de Transparencia. Trabajamos sobre esos puntos y fuimos hilvanando cada uno de los artículos. Obviamente nos detuvimos un poco más en lo que se refiere a lo que es organización. ¿Quiénes son las organizaciones civiles? Ahí es donde quiero ir yo. Ahí es donde quiero ir yo. Sabemos que la ley habla de que estén debidamente registradas. Sí. Está bien, pero también debemos pensar en que esas organizaciones civiles no solo son 2 organizaciones civiles en Honduras, no solo nos representan las que siempre aparecen en las cámaras de televisión. Sí. Somos muchas organizaciones, somos muchas voces, somos todos ciudadanos hondureños y hondureñas que tenemos derecho a esperar que se nos facilite una ley que realmente nos deje elegir una Corte Suprema que sea amable, que sea imparcial, que piense en el hondureño, que no vaya a responder a intereses ni políticos, ni de grupos económicos, ni de grupos de corrupción, porque la corrupción no tiene ni bandera política, Correcto, ni ideología, ni nada por el estilo. Están en todos los partidos políticos. Ahora, dígame algo, abogada. ¿Quién asume la representación de la sociedad civil? ¿Por qué le hago esta pregunta? Yo me considero sociedad civil como persona, ¿verdad? Y creo que como gremio tal vez nos consideremos como sociedad civil, porque somos un gremio, que somos parte de la sociedad. Pero ¿quién le asigna la representación a la sociedad civil? Es decir, ¿quién va a representar a la sociedad civil? ¿El mismo grupo que lo hizo en la elección anterior o hay otro grupo? Bueno, eso es lo que estamos tratando de cambiar, Aldo. Sí, entonces ya, como quien dice, ser tomados ya en perdimos cuenta, ahí. ¿verdad? Mire, nuestra articulación tiene 29 organizaciones, ¿verdad? Sí. 29. Y estamos esperando que también puedan participar los gremios. Vamos a invitar al colegio médico, al colegio de ingenieros, al colegio de arquitectos, al colegio de periodistas, porque todos somos sociedad civil. Entonces, ¿cómo se va a elegir al representante de la sociedad civil? Nosotros hacemos una propuesta en esta ley de la manera en que debería ser elegido y no que vayan a última hora un montón de gente de un grupo o todas las personas que representan diversos sectores afines con ciertos poderes o políticos, porque sabemos que la elección de la Corte Suprema de Justicia es política, Sí, pero sí. lo que no queremos es que sean tan descarados a la hora de elegir a esos magistrados. Y usted sabe que hay partidos, hay bancadas en el Congreso Nacional que tienen sus organizaciones de sociedad civil afines, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, por eso nosotros estamos preocupados y por eso le agradecemos tanto que nos haya permitido este espacio, porque se necesita que empecemos a circular esa pregunta: ¿quién es la sociedad civil? Yo soy sociedad civil, Sí. no soy ni política, ni soy empleada de gobierno. Yo trabajo todos los días, yo pago impuestos, yo como cualquier otro ciudadano o ciudadana de este país, tenemos que todos los días saltar los obstáculos que nos vamos encontrando en una sociedad tan difícil, que ya no tiene un tejido social, que está tan dividida y que tiene ideas tan diversas, pero que en realidad no hay un criterio común que nos una. Mientras no tengamos esa unidad, mientras no elijamos una Corte Suprema de Justicia que al ladrón le llame ladrón,
que si se robó 1.000.000 de lempiras o se robó 2.000 millones de lempiras, independientemente es un ladrón, si se robó algo que era del Estado o si hizo negocios sucios con el Estado, si defendió personas que eran sucias, que finalmente sabemos que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia, pero que ese embudo que hemos encontrado con una fiscalía, con un fiscal general de la República que no ha sido consecuentes con las necesidades que tenía el pueblo de persecución de aquellos asuntos de carácter de corrupción a todo nivel. Entonces nosotros tenemos que buscar, que incidir. Necesitamos realmente limpiarle la cara a Honduras, porque Honduras no está formado únicamente por corruptos y esa es la percepción que se tiene de nosotros en el extranjero. Habemos personas que somos decentes, que somos trabajadoras, que hemos luchado toda la vida desde nuestra posición, desde la empresa privada o en mi caso ejerciendo la profesión de forma privada, que queremos para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones, un país más consecuente y más enmarcado dentro de la justicia. Si los políticos no pueden leer la necesidad de nosotros, el pueblo, que los hemos llevado a ese puesto, no porque eran tal vez los que más queríamos, pero sí porque creímos que podíamos tener cambios. Y dentro de los cambios nosotros hablamos también de Corte Suprema de Justicia. A mí me preocupa mucho un editorial que leí el otro día, no voy a decir el nombre de la persona porque yo no quiero criticar a nadie, pero decía, una persona muy conocida decía que el Poder Judicial debería de estar, de ser consecuente con las aspiraciones del gobierno para poder echar a andar sus proyectos. Y eso no puede ser así. Eso es jalado de todos los pelos. Eso es lo que hemos tenido siempre y eso es lo que queremos evitar. Sabemos que hay intereses de los tres partidos mayoritarios dentro del Congreso Nacional, pero queremos que dentro de lo posible se elija gente honesta, con trayectoria, sin ese montón de acusaciones o denuncias pendientes o razonables que pueden poner en entredicho. ¿Cómo voy a ser yo parte y juez en una causa? Si yo he defendido una causa, yo no puedo estar en ese poder del Estado porque ¿cómo voy a ir yo en contra de los intereses que antes defendí? Es decir, es un punto bien crítico que tiene que ver con la ética, pero en el país la ética es algo que la gente no conoce, es como que si los abogados jamás lo hubieran estudiado en la universidad, pero la ética es importantísima. Totalmente, y de hecho, bueno, es un tema del que hay que estar hablando permanentemente. Yo por lo menos aprovecho para estar hablando permanentemente de ética y de buenas prácticas profesionales. Ahora, bajo la ley actual, abogada Mejía Howard, bajo la ley actual, cada organización puede proponer hasta 20 candidatos, ¿verdad? Y en ese filtro se puede ir uno que otro, y el interés de uno y el interés de otro, hasta el Congreso Nacional. Lo que ustedes buscan es que no hayan propuestas de organizaciones, sino que sean autopropuestas. O sí, que vayan las propuestas de las organizaciones. No, nosotros no queremos que las organizaciones propongan. Ya ahí ya tenemos un impasse, ¿verdad? Sí. Queremos que hayan autopropuestas y que la gente que se va a autoproponer sepa que no van a ser utilizados en el proceso. Porque el problema es que la gente se autopropone, sabe que tiene las calificaciones, tiene el conocimiento, tiene la trayectoria, tiene la parte de idoneidad e integridad, pero solo son utilizados para llenar esos 45 espacios mínimos que debe mandar la Junta Nominadora. Queremos que esas evaluaciones que va a hacer la Junta Nominadora sean públicas. Queremos ser veedores de esas audiencias de los autopropuestos. Queremos escucharlos, no solamente cuando sean en audiencia pública
del Congreso Nacional. Queremos audiencia pública aún de los que van a ser los autopropuestos, porque nosotros queremos darle un seguimiento de veeduría fiel, formarnos nuestros propios criterios para saber si realmente se ha cometido una injusticia, porque la verdad que sabemos que hay mucha gente que tiene las calificaciones, pero no quiere autoproponerse porque se autopropuso en las elecciones pasadas y fueron utilizados. Así ¿verdad? es. Fueron utilizados. Así pasa. Voy a ir a la pausa, abogado, y regreso para que sigamos dialogando sobre este proceso para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia que se nos viene en el país. Estamos de regreso en Al Banquillo por TSI. Expectativas, el panorama previo a la instalación de la Junta Nominadora que recibirá las hojas de vida de los candidatos o los aspirantes a ocupar el cargo de magistrados en la nueva Corte Suprema de Justicia, visto desde la óptica de la abogada Lourdes Mejía Howard de PANAL y la Plataforma de Articulación Ciudadana. Y hablábamos, abogada, del papel de esta nueva Junta Nominadora. Aquí hay una gran pregunta. Número uno, o por lo menos un gran salto que hay que dar primero. La autopropuesta o la propuesta. Porque seguramente vendrá el colegio de abogados y dirá, pero yo no solo voy a querer ahí revisar los que vienen. Yo quiero también hacer el proceso de selección o por lo menos recibir mis propuestas y mandar los candidatos. De repente el colegio de abogados recibe 40, pero tiene que mandar 20. Y ahí se quedaron muchos. Y a los 45 de repente no llegaron los que tenían que llegar. La gran pregunta es, ¿pasará la autopropuesta o prevalecerá el panorama de propuestas producto de la presión de las diferentes organizaciones que participan? Pues eso es exactamente lo que esperamos de nuestros congresistas, de nuestros representantes. Nosotros esperamos que escuchen la voz de una parte de la sociedad civil que no ha tenido voz. Uh-huh. Es decir, Aldo, cada vez que usted no ejerce la justicia, le está quitando el privilegio que tiene el pueblo común y corriente de vivir en paz. Si no hay justicia, no hay paz, no hay. Y eso no lo dije yo, lo escribió alguien hace muchos años. Si no hay justicia, no hay paz. Y si no hay una buena Corte Suprema de Justicia, no va a haber Sisi. Porque la Sisi no va a venir a un lugar donde no se encuentren las condiciones mínimas para que ellos puedan trabajar. Ahora bien, que si van a aceptar la autopropuesta, eso es lo que pide la Secretaría de Transparencia a través del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que nosotros reforzamos, queremos las autopropuestas. Porque el Colegio de Abogados, pues si todos son abogados, están registrados, ¿quién como ellos para saber quiénes han sido denunciados o no denunciados en esa corte, en ese gremio? ¿Quién como ellos para entender cuáles son las necesidades o las falencias de los mismos colegas, porque hay muchas falencias? ¿Cómo podemos saber de estos autopropuestos también en qué años se volvieron magistrados, en qué gobierno, notarios, en qué gobiernos? No puedo decir yo, como habla todo el mundo, que todos los notarios han conseguido ese exequatur por razón de componendas o pagos. No, porque hay mucha gente seria. Pero sí ha habido muchos casos y eso ha sido que se ha manejado a lo largo de todos los años. Bueno, y de hecho, no mire, queremos autopropuestas. Con este requisito, yo he escuchado a muchos profesionales del derecho que tienen doctorados, pero no tienen el notariado. Y entonces están bloqueados para poder participar. Y es una lástima. Sí. Y es una lástima porque son personas de una gran, de una vasta experiencia y conocimientos, y están actualizados, han escrito libros y ellos no pueden participar. Sí. Pero bueno,
vamos a trabajar en estas elecciones con lo que tenemos y son 7 largos años que vamos a tener a esta gente. Así que nos Así que estamos jugando la justicia, nos estamos jugando la estabilidad del país en materia de justicia. Y si no hay justicia, no vamos a poder atraer estabilidad jurídica ni para las inversiones, ni para los mismos hondureños. Es decir, la justicia es el elemento primordial sobre el cual nosotros debemos basar nuestro futuro. No podemos seguir con los tropiezos que hemos tenido, por favor, políticos, no podemos seguir así. Es decir, esto no se trata de defender mis intereses. Si realmente el Poder Ejecutivo quiere hacer un cambio como prometió durante su campaña, doña Xiomara tiene que entender, ponerse los pantalones, amarrarse la faja, y ella como mujer, como madre, como ciudadana, debe de procurar que lo que se está pidiendo por parte de su pueblo es simplemente que haya una justa administración de las leyes, que el que es corrupto vaya a la cárcel, sea quien sea, no importa quién sea, que el que es ladrón. Si le roba a usted un lápiz, un papel que es del Estado, si un lápiz valía un lempira y usted lo cotizó a 50 lempiras, si un medicamento valía 20 centavos y usted se lo vendió al Estado a 50 lempiras y hubo un funcionario que aceptó soborno, que se lucró por ese acto, los dos son ladrones, porque le robaron los sueños a un pueblo, porque hay gente en este momento que no tiene medicamentos para sus enfermedades por culpa de la desgraciada corrupción, porque hay gente en los bordos de San Pedro Sula que todavía están esperando que les reparen los muros de contención, pero que gente que robó lo que era destinado para ese mantenimiento y esos proyectos, se lo robaron. Entonces se robaron sueños, se robaron educación, se robaron la salud, asesinaron al pueblo sin necesidad de tener ni una pistola ni un cuchillo en sus manos. Nosotros somos pobres por una simple razón, porque nos han robado todo lo que hemos producido, lo que el pueblo ha producido con su trabajo, lo que los empresarios han pagado con sus impuestos, lo que personas comunes y corrientes como yo han pagado cada día en combustible, en llantas, en impuestos sobre ventas. Todo eso no ha ido a dar realmente a donde debería de ir. Y eso es lo que queremos detener, eso es lo que queremos adecentar. Pero sin una Corte Suprema de Justicia que sea honesta, que sepa que la están observando, que se debe a un país, no lo vamos a poder lograr nunca. Estamos destinados a fracasar, Aldo, y estamos destinados a seguir viendo esas caravanas hacia el norte, hacia España, hacia el sufrimiento, hacia la muerte. Y una cosa más terrible, estamos condenados a ver que nuestros estudiantes que nos costaron pagar en una escuela bilingüe, que los mandamos a estudiar al extranjero con mucho esfuerzo, no regresen al país porque a donde están les ofrecen mejores condiciones de trabajo, porque aquí no hay trabajo. Eliminaron una ley de empleo por hora, que es cierto, había que reformar, pero no eliminar de la forma que lo hicieron, porque no era culpa de esas empresas, por ejemplo, de los call centers, que aquel estudiante que terminaba su universidad siguiera trabajando en un call center. No van a trabajar ni de ingenieros, ni de médicos, ni administradores, ni de economistas, por una simple y sencilla razón, porque no hay fuente de empleos en este país, no se crean. Y si no los creamos, Aldo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en esta situación? ¿Qué vamos a hacer si no elegimos? Totalmente. ¿Estamos destinados a desaparecer? Nosotros, los ancianos, quedarnos en ese país con gente que no puede acceder a la educación. Nosotros tenemos un problema terrible en cuanto a la educación. Sabemos que nuestros niños no están recibiendo el pan del saber,
no lo están recibiendo. Sin embargo, sí hay niños privilegiados de la clase media, clase alta, que no ha dejado de recibir clases. A esos que no están recibiendo clases los estamos condenando a ser pobres y Bueno, a seguir trabajando en las mismas condiciones que están trabajando sus padres. totalmente, mire, es que el panorama del país a nivel de problemática social es compleja, ¿verdad? Y todo pasa casi por los mismos elementos, ¿verdad? La necesidad de mejores oportunidades, la necesidad de tener mejores espacios de desarrollo, un sistema de justicia que sea equitativo, que sea igualitario, que sea accesible y no que se aplique en casos similares justicia diferente, ¿verdad? Porque ha pasado en el país, la justicia se aplica diferente dependiendo de quién es el acusado, de quién es el señalado, sino que se aplique la ley parejo para todos. Usted me habló de un primer elemento, ¿verdad? Y es respaldar la propuesta de la Secretaría de Transparencia de la autopropuesta. Voy al segundo punto. ¿Cómo evitar la politización? Parece misión imposible, ¿verdad? Parece misión imposible. Sé que la bancada Libre PSH querrá tener mayoría en esa Corte Suprema de Justicia, por lo menos si no de activistas o simpatizantes o amigos o parientes o propuestos, por lo menos gente afín, ¿verdad? Tener mayoría en esa nueva Corte. Y por el contrario, los partidos tradicionales de oposición, Libre y Liberal y Partido Nacional, también tener cierto grado de representatividad. ¿Cómo evitar esa politización? Bueno, necesitamos que la Junta Nominadora, los delegados de la Junta Nominadora, sean de esas organizaciones que son convocadas, sean realmente personas honestas, ¿verdad? Nosotros empezamos con la Junta Nominadora porque ahí es el primer paso. Una persona honesta, una persona con trayectoria, una persona con conocimiento, una persona que no vaya a rellenar ni vaya con únicamente instrucciones políticas. No podemos separar lo político, sabemos que es político, Claro. viene de la Constitución y la Constitución es política, pero nosotros lo que queremos es evitar que activistas, que gente que uno sabe que tiene ya su corazón, su sangre, su todo por el partido, que pueden firmar lo que sea con tal de mantener el partido y hacer realidad cualquier sueño de una persona en particular que quiere echarla a andar, llegue a ese puesto. Si quieren, yo no digo que no vayan a ser miembros de Libre o del Partido Nacional o del PCH, pero lo que queremos es que esa junta nominadora, esos integrantes, sean personas conscientes con la realidad de Honduras. De ahí va a depender luego de su reglamento interno que los autopropuestos sean evaluados de manera pública. Por eso queremos la veeduría, porque nosotros queremos medir cómo se va a evaluar a los autopropuestos y quiénes van a ser los últimos 15 45 elementos que van a ir, mínimo, Sí, ¿verdad? 45. Ahora bien, queremos algo más, Aldo. Nosotros, actualmente la Constitución, la ley de la Junta Nominadora dice que una vez que ellos mandan a los 45 elementos, desaparece su función. Nosotros queremos que haya un margen de tiempo de al menos 30 días desde el momento en que se manda esa lista de los mínimo de 45 propuestos que pasaron la evaluación con las mayores calificaciones de manera descendente, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Que se tome en consideración eso y que exista un periodo de tiempo de aquellos autopropuestos que consideraron que fueron mejor evaluados y que no salieron en esa lista de las razones que ha tenido la Junta Nominadora. Sí, Y que independientemente ya se mandaron los 45 propuestos, ¿verdad? Ya eso no lo podemos cambiar, de eso se va a elegir, pero que esta junta nominadora rinda cuentas, que pueda rendir cuentas de su gestión, cómo hizo la propuesta, cómo la analizó, cómo la evaluó, cómo... ¿Por qué se descartó? ¿Por qué se descartó? Sí, ¿por qué se descartó? No queremos tocar la parte
personal de la gente, queremos la privacidad, que se respete todo eso, pero queremos saber por qué lo descartó y queremos que si un autopropuesto que reunía todos los requisitos, que hizo una muy buena presentación, contestación de su vida, de su trayectoria profesional y de su vida, porque se vuelve una persona pública desde ese momento, queremos que esta persona diga, pero ¿por qué me rechazaron? Yo quiero una respuesta y tener 5 días en calendarios naturales para que la Junta Nominadora les dé una respuesta. Correcto. Y tengamos nosotros esa calificación para poder, si hay un error, poder nosotros decirle, señores Junta Nominadora, ustedes son los culpables o ustedes son los que han salvado la vida de este país al nombrar a los mejores para que sean electos como magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. De acuerdo, en aras de la transparencia del proceso. Voy a ir a la última pausa, regresamos en breve con la abogada Lourdes Mejía Howard, hablando sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. De regreso en Al Banquillo por Telesistema Informativo, la abogada Lourdes Mejía Howard, hablamos sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Bueno, es que nos viene un cierre de un segundo semestre, un cierre de año bastante complejo. Hay que elegir también a nuevo fiscal, ¿verdad? Nuevo fiscal, aunque tenemos a la UFERCO actuando de manera independiente hasta que se escoja un nuevo fiscal, pero llegaremos también a ese proceso, porque el fiscal tendrá que trabajar también con la CICI, ¿verdad? En el proceso de investigación, de documentación, de acusación. Nos viene un semestre bastante intenso, bastante fuerte, en el que hay que poner mucho ojo, abogada. Estar pendiente, así es. Debemos, mira, hay muchos distractores que nosotros tenemos que inteligentemente ir haciendo a un lado, porque tenemos que ser críticos en esto. No podemos dejarnos sorprender. Tenemos que incidir. Por eso, entre más organizaciones tengamos, más posibilidades vamos a tener. Y créame que hay gente que son organizaciones, realmente salen de ahí unas ideas interesantísimas. Es un grupo nutrido de gente importante, lo que piensan, cómo colaboran, es un voluntariado, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Va a ser un semestre bastante, yo diría que el mes de julio es un mes determinante. Sí, es determinante. Nosotros tenemos que exigirle, y en este momento lo hago como miembro de PANAL, miembro de esta articulación, exigirle al Congreso Nacional que por favor ya dejen de estar mandando twitters o de estar diciendo que se van a estudiar. Ya sabemos que hay una propuesta de Fátima Mena, ya sabemos que hay una propuesta de Russell Tomé y está la propuesta del Ejecutivo, que es con la que nosotros tenemos mayor familiaridad porque la hemos estudiado. Nosotros ya no solo hablamos de que no participen altos funcionarios, nosotros no queremos que participen un montón de personas que anteriormente han estado mencionadas, ligadas o participado de alguna manera en cuestiones con suficiente indicio racional de que no pueden ser juez y parte. O que no salgan del gobierno, de los puestos públicos, a proponerse para ser miembro de la Corte. No queremos que salgan del gobierno para proponerse, es absurdo. No queremos gente que únicamente llegue a cubrir un puesto para proteger un proyecto político de ningún partido, porque aquí nosotros no queremos atacar a nadie. Nosotros estamos hablando con el derecho que nos da ser hondureños, con el derecho que nos da aspirar a una Corte Suprema de Justicia que sea consecuente con la necesidad que tenemos para atraer inversión, para que no nos sigan viendo como salvajes, porque imagínense, se aprueba una ley, 5 años después esa ley se deroga, se presentan recursos de inconstitucionalidad, 5 años después no son resueltos, o
por ejemplo, con lo que pasó con la ley marco de la protección social. ¿Cuánto tiempo no estuvieron deduciéndole a los trabajadores y aportando a las empresas para que ahora nos digan que era inconstitucional y los trabajadores estén molestos porque les retuvieron y los patronos estén diciendo, ok, y entonces, ¿qué empresa extranjera va a venir a colocar su dinero en un país donde no hay seguridad jurídica? Sí, totalmente. No hay seguridad jurídica. Entonces necesitamos que se proteja el derecho de los trabajadores, que se proteja el derecho de los empresarios, que se proteja el derecho de la señora que me va a limpiar la oficina porque tiene seguro social, lo paga, pero no tiene medicamento porque no la pueden atender. Entonces nosotros tenemos un lema que hemos sacado con la articulación y dice, ¿y a vos en qué te afecta la corrupción? ¿Cómo nos afecta la corrupción a todos? Sí. Por eso es importante. Sabemos que hay mucha gente que no tiene voz, Aldo. Sabemos que hay mucha gente que lucha por sobrevivir cada mañana, no tiene interés en estas cosas. ¿Por qué? Porque no puede estar, ni siquiera le entiende, ni sabe qué es eso de las 7 organizaciones. Y a esa gente que nosotros, desde el periodismo y ustedes desde las organizaciones, hay que darle voz, ¿verdad? Hay que representarlas, pero verdaderamente representadas. Solo tengo 2 minutos y medio y quiero hacerle 3 preguntas, así que voy a hacerle preguntas cortas y respuestas contundentes. ¿Es la constituyente un distractor? Así es. No es un momento para estar hablando de constituyente en este momento. ¿Merece? Solo tenemos 7 meses de gobierno. Ok. ¿Merece alguno o alguna de los actuales magistrados reelegirse? Desde mi punto de vista, no. Y como plataforma panel puedo decir no. Como articulación decimos no. 3. ¿Quién va a definir la representación de la sociedad civil? ¿De quién depende la acreditación de la representación de la sociedad civil ante la Junta Nominadora? Bueno, quien hace la convocatoria es la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, ¿verdad? Porque ellos hacen la convocatoria. Pero nosotros estamos pidiendo que esa lista de organizaciones civiles que ellos van a convocar, junto con la constancia que han cumplido con todos los requisitos anuales de estar dando rendición de cuentas, actualizando los datos, nombramiento de nueva junta directiva o lo que sea, las certificaciones de DIRSAC, sean enviados a la Secretaría de Transparencia para que junto a esta nosotros podamos como sociedad civil ver la forma en que se va a hacer esta convocatoria, porque no vamos a permitir, no queremos permitir que únicamente se llamen a 2 organizaciones de la sociedad civil que realmente, en mi opinión, en algunas ocasiones o en gran parte de las ocasiones tuvieron una representación de la sociedad civil funesta, fueron nefastas. Y esas organizaciones civiles tienen que demostrar que realmente están en condiciones de poder hablar por la ciudadanía. Abogada, ha sido de verdad un gusto dialogar con usted. Uno de los objetivos también es ampliar la pluralidad de voces, ¿verdad? Gracias. Darle espacio a gente como usted, que está de frente, entró en busca de darle un aporte al país, porque hay voces que ya son reiterativas y creo que parte de lo que debemos hacer también desde el periodismo y en espacios como este es ampliar la pluralidad de voces. Así que ha sido un gusto dialogar con usted. Muchas gracias, Aldo. Buenas noches. La abogada Lourdes Mejía Howard de la Plataforma Amplia Nacional Liberadora y de la Plataforma Articulación Ciudadana, hablando sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, un tema del que seguramente seguiremos debatiendo y dialogando. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.